Yo creo que ya estamos en vivo. Fíjese ahí porque tengo como un pequeño retraso aquí de video. Ahí usted avíseme si está. Ya estamos, pero está, hágale ahí. Ok. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Está saliendo el texto, no tu cámara. Ah, ok, un momento. Ahora sí. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo en este momento. Hoy ya inicio de semana y esperando que hoy podamos seguir. Ya ustedes ya están acostumbrados, el público que nos ve, están acostumbrados a los temas que se traen aquí, los estudios, así que no hay más, ¿verdad? A seguir adelante, esperando que hayan pasado un buen fin de semana. Como mi hermano Fernando, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le fue este fin de semana? Ahí vamos, gracias a Dios, aquí estamos. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, vamos a ver si comenzamos a estudiar hoy sobre la palabra de Dios. Y vamos a empezar con palabras de oración, hermano Marvin. Sí, ha- haga, Ahora, haga la oración, hermano, si quiere. vamos a ver. Vamos. Padre, en el nombre de Jesús, te imploramos que por favor perdone nuestros pecados. Que conforme sea tu voluntad, tú nos ayudes y nos bendigas. Bendice a la gente que va a escuchar tu palabra hoy y ayúdanos para que podamos ser buenos transmisores, para que podamos explicar con sencillez tu palabra pura y santa. Perdona nuestros pecados y que la paz gloriosa de Cristo Jesús esté siempre con nosotros. Te lo rogamos, te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis estimados amigos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hoy quiero que continuemos estudiando un poco sobre el tema, un tema que traigo hoy. ¿Por qué se dan las divisiones? ¿Es pecado la división? ¿Cómo podemos evitar la división? La división. Quiero primero recalcar es el Proverbios capítulo 16, Proverbios capítulo 6, versículo 19, habla del testigo de mentira. Y es que cuando la división, para poder que haya siempre división, siempre una de las partes debe mentir. Y por eso la división o la fragmentación o las sectas son pecados. Claro, por favor, hermano. Proverbios 6, me dijo, ¿verdad? 6:19. Ok, por ahí le sale de una vez. Dice, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Por qué cito este pasaje? Para hablar de que siempre la división tiene que ver con un testigo falso, tiene que ver con la mentira. Y siempre causa discordia, causa problemas. Por eso es que la división es pecado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque es precisamente nosotros los que tenemos que tener mucho cuidado de cómo hacer para que no haya división. Pero hay una pregunta muy importante aquí. ¿Cómo se puede evitar la división? Hoy quiero que estudiemos una serie de pasajes. Vamos a analizarlo lo más detenidamente posible y despacio. Tito capítulo 2, versículo 7. Vean lo que dice. Para Tito Tito 2, 2, 7. 7. Ahí está, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Entonces, ¿cómo podemos evitar la división? ¿Cómo? Primero, hay que ser ejemplo. O sea, cuando dice presentándote tú en todo como ejemplo, o sea, dando un buen testimonio. ¿En qué? En lo que hacemos.
El segundo punto es en la enseñanza. Aquí es donde empieza Cristo a padecer. ¿En cuál enseñanza, hermano? Bueno, la gente dirá, bueno, es que la enseñanza de la iglesia X, alguien podría decir, nosotros la iglesia evangélica, pues tenemos la enseñanza verdadera, igual que los católicos dicen que tienen la enseñanza verdadera. Pero la pregunta mía hoy es, ¿a qué se refería Pablo para Tito cuando dice en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad? Ve al versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué es la enseñanza? Palabra sana, irreprochable. Y es la manera de cómo el adversario se avergüenza. ¿Por qué podemos avergonzar a nuestro adversario? ¿Por lo que le decimos? No, pero sí por lo que enseñamos. La enseñanza, mi estimado amigo, mi estimado hermano, es la herramienta más eficaz que el cristiano tiene para que no haya división, para que la iglesia primero no se divida y para evitar la división. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando hablamos de la enseñanza, aquí ya tenemos un problema. Cuando vamos a primero Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, vamos a leerlo. Okay. Primera de Timoteo 3, 15 al 17. Por favor. ¿Está? Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ojo a esto. ¿Por qué Pablo viene y habla de que la iglesia es la casa de Dios? ¿Por qué habla de columna y baluarte? Es que la columna y el baluarte, la columna es la que sostiene la construcción. Y el baluarte era con el cual todos los guerreros salían a la pelea. Pero dice que la iglesia es la casa de Dios. Pero en el versículo 16 me llama mucho la atención. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál? Dios fue manifestado en carne. Perdón, ¿cómo se manifestó Dios en carne? Juan capítulo 1, versículo 1 dice que el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el 14 dice, ya que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está la manifestación de Dios. Justificado en el Espíritu, importante eso. ¿Por qué es importante entender esto? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Está hablando de la divinidad. Predicado a los gentiles. Está llamando a Dios, pero está hablando de Jesucristo. Creído en el mundo y recibido en gloria. Y es que el punto que quiero enfatizar con estos dos pasajes es de que en la casa de Dios, que es la iglesia, se enseña que la base de esa casa es creer que el Mesías es Dios. Y ojo, entonces hay mucha gente que dice, claro,
Nosotros los católicos creemos que el Mesías es Dios. Ah, bueno. Nosotros los evangélicos decimos que el Mesías es Dios. No solo Jesús creen que Jesús es Dios. Ah. Pero entonces, ¿cómo sabemos cuál es la enseñanza en la cual se practica en esa casa? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16 va a explicar algo. Es este mismo versículo, pero en segunda de Timoteo. Dice, y que desde la niñez has sabido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Amén. Un momentito. Este pasaje está enseñando que ¿quién me puede hacer sabio? El tener mucho conocimiento de filosofía, de pensamiento. No, señores. Este pasaje dice que las escrituras hizo sabio a Timoteo. ¿Y para qué lo hizo sabio? Vamos a seguir leyendo, hermano. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la Ojo, fe. ojo aquí. Sabios para la salvación. La palabra sabio tiene que ver con la salvación del alma. Y dice que esa salvación tiene un medio, tiene solamente un vehículo. La fe que es en Cristo Jesús. ¿A dónde? ¿Y qué es la fe que es en Cristo Jesús? ¿Cuál es la fe que es en Cristo Jesús? Vamos a buscarla. ¿Me puedes subrayar esa parte? La fe, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y cuál es? Vamos a ir al versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Un momentico. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y pregunto, ¿qué tiene que ver esto que va a decir Pablo con lo que acaba de decir anteriormente? Es que en el versículo 15 le dijo que las escrituras te hacían ¿qué? Las sagradas escrituras te hacen sabio. Sabio. Pero la sabiduría que da la escritura es para salvación. Ahora vamos al versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, Para para enseñar. corregir. Para enseñar. Vamos por parte. Para enseñar. ¿Pero qué enseña esa escritura? Está bien, la escritura enseña, va a enseñar, pero ¿qué enseña esa escritura? O sea, ¿cómo sabemos qué? La pregunta más bien sería, ¿cómo podemos saber qué es lo que la escritura enseña? Únicamente. Ya volvemos a este pasaje. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 4. Efesios 3, 4 nos va a decir cómo saber qué tenemos que enseñar. Efesios 3, 4. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, hermano, leyendo, subrayando esa palabra y la palabra conocimiento. El problema en todo eso que quiero enfatizar hoy es que cuando dice leyendo, el leer tiene que producir en nosotros entendimiento y el entendimiento produce en nosotros conocimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nadie puede enseñar si no entiende lo que enseña. Y si el conocimiento que tiene no está basado en la palabra de Dios. Por eso es que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Está aplicado este punto, hermano? ¿Están todos entendidos? Nadie, y recalco otra vez, nadie puede pretender enseñar si primero no ha leído, y segundo, si no ha entendido, y tercero, si no tiene conocimiento. Para poder enseñar hay que utilizar estos tres verbos: leer, entender y conocer.
Eso es lo que dice Efesios 3:4. Entonces, ¿por qué la gente dice que la Biblia no se puede entender? No, la Biblia sí se puede entender. Es que muchas veces somos tan vagabundos para leer que por eso no entendemos nada. Nos conformamos con lo que dice o lo que escuchamos en la radio, en las redes sociales, en la televisión, etcétera, etcétera. Volvamos a nuestro pasaje, hermano. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia. Y yo quiero que ustedes vean que la palabra enseñar no está de primera por casualidad, ¿no? Es que cuando usted va a enseñar, la enseñanza tiene que estar basada en ¿qué? En redarguir, o sea, en exhortar, en corregir, en instruir en justicia. Y cuando hacemos esto, la gente, en el versículo 17 nos va a explicar que la gente va a poder ser madura, a fin de que el hombre de Dios, 17, ¿puede leer? Sí, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto nos enseña es que las escrituras demandan de mí estar preparado. Las escrituras demandan de mí el que sea maduro. Cuando estoy preparado y soy maduro, estoy capacitado para hacer la obra de Dios. Antes no. ¿Por qué hay tanta división en el mundo hoy en día? Por este factor. La gente no estudia la palabra, entonces la gente es más fácil agarrar la Biblia, me la pongo aquí debajo del sobaco y digo, es que acabo de recibir una revelación. Ahora me llamo el apóstol y el profeta Fernando. Ay, qué bonito. ¿Sabe por qué? Porque la gente cree que porque ando la Biblia aquí debajo del sobaco, entonces ya soy un siervo de Dios. No, mi amigo, mi hermano, un siervo de Dios no cae del cielo así. ¡Fa! No, se hace. Hay que tener pasión por hacer esto. Hay que tener pasión por predicar. Hay que tener pasión por poder compartir la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque por eso hay tanta división hoy en día en el mundo. Porque mucha gente sencillamente sigue el patrón de la secta en la cual se crió. Si es católico, entonces él cree que lo que la Iglesia Católica enseña es lo correcto, entonces practica eso y se encomienda a Dios. Viene y dice, Virgen del Carmen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ayúdame hoy, que voy a ir a fornicar con la vecina. Y lo ve normal porque sencillamente dice, no, es que Dios está conmigo, es que Dios me ayuda. Entonces llega un hombre y dice, hoy voy a comprar la lotería porque el Señor está conmigo. Y viene y se pega la lotería, ve, el Señor me bendijo. Eso fue una bendición de Dios, que me hubiera ganado la lotería de hoy. Viene un hombre y dice, bueno, hey, no, hoy vamos a hacer una venta de tamales en la iglesia. Y les va bien. Y entonces dice, es que Dios está con nosotros. Vea la palabra que todo el mundo utiliza. Dios respalda lo que estamos haciendo. O sea, Dios respalda al fornicario, al vicioso de lotería, al que utiliza la palabra de Dios para hacer mercadería, Dios lo respalda. Por favor, señores. ¿Sabe por qué pasa esto? Por lo mismo que acabo de leer. Volvamos a repetir el versículo 16. Toda la escritura es útil para enseñar. Pero usted no puede pretender enseñar a alguien si usted primero no ha sido aprendido, no ha aprendido. Entonces, ¿qué sucede? Que el católico viene y dice, ay, vamos a hacer el novenario para sacar la misa del purgatorio a un alma que está penando. Viene un hombre y dice, bueno, Señor, viene y cuenta el diezmo y dice, uy, hoy recogimos como 150, $300. Gracias, Señor, porque hoy nos has bendecido. Gracias, Señor.
Vamos a sacar un alma del purgatorio. Por favor. Vamos a ir a bautizar. Hacen una gran fiesta. Y ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Hacen una gran fiesta, invitan a todo el barrio porque van a bautizar. Van a bautizar a un niño de 8 meses. Y resulta que todo el mundo se emborracha, todo el mundo come. Y el anfitrión ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo. Y termina y dice, gracias a Dios, qué bendición fue ese bautismo. ¿Por qué sucede eso, señores? Falta de conocimiento. Porque la gente no quiere estudiar la palabra de Dios. Porque la gente sencillamente lo que quiere es sentirse bien. Y creen que porque yo me siento bien, entonces es porque Dios respalda lo que yo estoy haciendo. Y que cuando usted hace las cosas correctas de Dios y no sucede lo que usted quiere que suceda, entonces Dios no lo está respaldando. La división es pecado. La fragmentación es pecado. Ahí mismo en Tito, capítulo 1, versículo 9, yo quiero que observemos algo. Tito 1:9. Dice así, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ojo, si usted se da cuenta, antes de enseñar, subrayeme la palabra enseñada, por favor, dice retenedor. ¿Y qué es retener? O sea, es alguien que aprendió algo y lo conserva, lo defiende, lo cuida. Retenedor de la palabra fiel. Ah, ojo, ojo. Es que no se trata de retener cualquier cosa. Palabra fiel. Esto es palabra fiel, señores. Esto es palabra fiel. Y dice que tal como ha sido enseñada. Hermano, ¿se acuerda aquel pasaje de Hebreos capítulo 8, versículo 5? Haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado. Exacto. Pero la gente no quiere eso. La gente quiere sentirse, y grábense en eso que les voy a decir porque no lo vuelvo a repetir. La gente quiere sentirse bien con lo que hace. Y quieren decir, es que Dios está conmigo. Es que Dios está respaldando lo que yo estoy haciendo. Mentiras. ¿Cómo usted va a creer que Dios va a respaldar a un lugar donde hay una mujer que es la pastora? ¿Cómo usted va a creer que Dios va a respaldar un lugar donde vienen y engañan a la gente diciéndole que van a orar por ellos, por sanidades, y le dicen a la gente que las sanidades son de dolores de cabeza, dolores de muelas, dolores de estómago? Hermano, ¿usted se ha preguntado alguna vez esto? ¿Dónde el apóstol Pablo alivió alguna vez un dolor de cabeza? ¿O dónde el apóstol Pablo, Pedro o el mismo Jesús sanó alguna vez un dolor de muela? Perdón lo que voy a decir, no sean tan charlatanes. Sí, los apóstoles hicieron milagros. Levantar a un hombre que tenía 40 años de estar muerto, de estar sentado en la puerta de la hermosa. En Hechos capítulo 4, se acerca un hombre y le dice, regálame una moneda, dice el apóstol Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Sencillo. ¿Por qué Pedro no llamó las cámaras? ¿Por qué no filmó un video para que la gente lo viera en Facebook y se hiciera popular? ¿Por qué Pedro nunca llegó a predicar y decir, vea, vengan aquí a la iglesia donde yo estoy, aquí hay poder de Dios, vengan que yo los voy a sanar hoy a todos? Charlatanes. Eso es lo que son muchos. Y hablo de charlatanes, ¿saben por qué? Porque no retienen la palabra fiel. ¿Saben por qué no la retienen? Porque nunca han querido ser enseñados. Y sabe, si usted no es enseñado con la palabra de Dios, no puede exhortar sobre la sana enseñanza.
Vea qué importante lo que el pasaje dice, que la exhortación tiene que ser como con sana enseñanza o sana doctrina. Sana enseñanza o sana doctrina. ¿Y sabe para qué se hace eso? Para convencer a los que contradicen. Yo sé que a mucha gente no le gusta lo que yo hablo, créame, pero la única manera de poder convencer a la gente es con las sanas palabras y taparle la boca a la gente con la palabra de Dios. No hay otra manera, señores. Por eso yo recalco en esta noche es que el que la gente no respete la enseñanza bíblica, la sana doctrina, es un problema bastante complicado para todos ustedes. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto, hermano? Ajá. Es que todo el mundo reclama o reclamamos. Estamos nosotros ahí también. O reclamamos tener la verdad. Entonces la pregunta aquí hoy es, entonces, ¿qué tenemos que enseñar? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Cuál es la sana doctrina que Pablo está diciendo aquí a Tito? ¿Cuál? En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y aquí el secreto de esto. ¿Y saben por qué hablo de esto? Porque vamos a ir a Tito capítulo 3, versículos 9 y 11. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pablo está hablando aquí de las prácticas de la ley de Moisés. Yo quisiera que algún judío mesiánico que me estuviera viendo me explicara este pasaje. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y disensiones acerca de la ley. Está hablando de la ley mosaica. Y dice, y las llama que son vanas y sin provecho. Y ve el versículo 10. Y al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechan. ¿Por qué cito este pasaje, Señor? ¿Saben por qué? Porque la iglesia católica causa una división, la iglesia pentecostal causa otra división, la iglesia mormona otra división, la iglesia pentecostal otra división. ¿Y eso qué quiere decir? Que ustedes están desechados por parte de Dios. Porque el que causa división, ¿qué dice? Deséchalo. ¿O no? Analicen el pasaje. Claro, Pablo está hablando aquí de individuos, sí, señores. Pero resulta que esos individuos son personas que han formado un pensamiento. Igual, el pensamiento de la Iglesia Católica Romana, el pensamiento de la Iglesia Testigo de Jehová, del pensamiento de la Iglesia Luterana, de los carismáticos, son divisiones. Y esas divisiones, dice la palabra, deséchalas. O sea, Dios no tiene nada que ver con eso. Qué feo. Sí, muy feo. Pero desafortunadamente, vean lo que dice el versículo 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido. Perdón, ¿cómo dice? Se ha pervertido. Usted no sabe leer, hermano. No, ahí lo que dice que es una persona muy buena. Es una persona honrada. No le hace mal a nadie. ¿Qué importa que enseñe algo malo? ¿Qué dice el pasaje, hermano?
El 11. ¿Y lo puedes repetir? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Oiga, yo no sé cómo, yo quisiera tener una varita mágica para que ustedes entendieran. Pablo está hablando que la división es pecado. ¿Saben por qué es pecado? Porque sencillamente es perversión. Es perversión, señores. Y es pecado. Pero yo sé que usted está muy contento siendo católico. Yo sé que usted está muy contento rezándole a la Virgen María. O usted está muy contento danzando en el supuestamente en el espíritu y gritando ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Tal vez está muy contento porque usted va a la iglesia mormona y lo invitan a jugar básquet, lo invitan a juegos de recreación. Y usted dice, gloria a Dios, esto es lo que yo buscaba, cómo llegar a tener recreación. No, señores, la iglesia no es para recrear a nadie. Y grábese en esto, que hace muchos días lo vengo diciendo. El evangelio se predica no para entretener a nadie. El evangelio se predica para que la gente se arrepienta. Y punto. Para eso se predica el evangelio, para nada más. Yo quisiera que el hermano me llevara, si es tan amable, a 1 Corintios, capítulo 10. No, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 10, 11 y 12. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Un momento. Que habléis todos una misma cosa. Yo pregunto, ¿me puede subrayar esa palabra, hermano? Que habléis todos una misma cosa. Yo quiero pedirle a todo el mundo, ¿cómo puedo yo hablar una misma cosa con un católico, hermano? ¿Me voy a explicar eso? Cuando yo voy a la Biblia, el católico va a sus costumbres tradicionales. ¿Cómo puedo yo hablar una misma cosa cuando con un evangélico, cuando él dice que habla en lenguas que dice ranga masanga la banda? ¿Cómo puedo yo hablar una misma cosa con él? ¿Y sabe por qué dice que habléis todos una misma cosa? Porque el que pretende estar en la iglesia o seguir las cosas espirituales, todos tienen que hablar una misma cosa. Pero ¿cómo logramos eso, hermano Marvin? ¿Cómo logramos que la gente, todos hablemos una misma cosa? Bueno, hay gente que dice, bueno, ahorita estamos haciendo lo del ecumenismo. No importa la doctrina que usted tenga, con tal que usted alabe a Dios. No, señores. Pablo no se refiere a eso aquí. Respeten, por favor. El ecumenismo es la perversión más grande que ha salido al cabo de los tiempos. No. ¿Cómo logramos, hermano Marvin, que la gente hable toda la misma cosa? Y como lo estaba explicando usted anteriormente, cuando se habla acerca de las mismas palabras que dice la escritura, que es para salvación, pero tal cual es la escritura, sin añadir ni quitar, ¿verdad? Como decía Pablo, que Pero hermano, es que hay un problema. Es que usted habla con cualquier religión y dice, es que yo sigo la Biblia tal cual. Nosotros predicamos solo la Biblia. ¿Qué problema más grave que tenemos? si fuera así, no hubiera divisiones, pero la prueba está cuando existen las divisiones. Eso es lo Pero, que... pero toda la pregunta aquí es, ¿a qué llaman ellos a hablar como la Biblia habla? ¿Saben? Les voy a decir a qué llaman ellos, qué es hablar. Ellos creen que porque si agarran la Biblia, la abren y leen un pasaje de la Biblia, están hablando como la Biblia habla. No, señores. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Romanos 4:3 dice, ¿cómo está escrito? O sea, cuando leemos un pasaje de la Biblia, no se trata de leer un pasaje y tirar de repetir como loros los pasajes, no. Hay que analizar los pasajes. Entonces, ¿por qué no podemos, hermano, por qué un católico
un evangélico, un testigo de Jehová, y nosotros como cristianos, ¿por qué no podemos hablar una cosa? ¿Sabe por qué? Porque todos no siguen la misma regla. La única regla que el cristiano sigue es hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla. El sectario no. La persona de la denominación dice, no, pues, no, varón, que va, no importa. Bueno, sí, la Biblia dice tal cosa, pero ¿qué importa que nosotros hagamos tal cosa? Tranquilo, no se estrese. Me llama mucho la atención con un grupo al cual me invitan a veces. Me invitan, hago hincapié, nos invitan algunas veces a predicar. Y el título del programa que ponen es Somos cristocéntricos, sin denominaciones. Pero no es correcto, porque si tienen una denominación son evangélicos, otros son adventistas. ¿Me entiende? Y ¿sabe por qué recalco esto? Porque estas personas tal vez, estas personas no hablan de eso porque quieran mentir, no. Es porque ellos creen en su corazón, ellos creen que eso es lo correcto. Ellos creen que están en lo correcto. Pero yo quiero que todo el mundo piense y razone si son tan amables. Si el católico está en lo correcto y el evangélico está en lo correcto, el musulmán está en lo correcto, el judío mesiánico está en lo correcto y yo estoy en lo correcto, entonces Dios es un Dios de confusión. ¿O no, hermano? Así mismo es. Entonces Dios es un Dios de confusión, es un Dios de desorden. Entonces estas palabras que Pablo habla aquí sobran, no sirven de nada. Vean el versículo 11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Oh, qué importante. En el versículo 11 habla de contiendas, pero en el versículo 10 dijo que hablaran todos una misma cosa. ¿Cómo es eso? En el versículo 10 dice que habléis todos una misma cosa, pero en el versículo 11 pasaron por encima de la palabra de Dios y ya habían contiendas. Y vean lo que produce la contienda. Quiero decir, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Un momentico. Vamos despacio. Las contiendas del versículo 11, Pablo está explicando cuáles son las contiendas. Es división, sencillamente. Cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Pablo está diciendo que aunque usted diga que es de Apolos, de Pablo, de Cefas, están graves. Están fuera del reino. Están fuera de la voluntad de Dios. ¿Ve el versículo 13? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está Cristo dividido? Y yo quiero repetir, versículo 10, que habléis todos una misma cosa. Versículo 11, que escucho que hay contiendas. Versículo 12, ustedes dicen que son de Pablo, de Apolos, de Cefas. Y en el versículo 13 quedaba la estocada. Le dice, bueno, ¿qué pasa con ustedes? Es que, ¿qué? ¿Está Cristo dividido? Y yo les hago la misma pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué piensan, señores? Quisiera expresar lo que mi corazón siente. ¿Sabe qué? Mi corazón se llena de enojo muchas veces porque todo el mundo dice que están en la verdad. Porque muchos de ustedes saben que se les ha comprobado y se les puede comprobar que lo que practican es falso y se atreven a hablar la boca diciendo, es que Dios está con la iglesia tal,
es que Dios está con la denominación tal. Solo palabras y palabras. Y ¿saben qué es lo que más me duele de toda esta situación? Es que cuando uno trata de predicar el evangelio como es, ya muchos de ustedes no creen esta palabra. Y se los voy a llevar a un punto más a fondo. Muchos de ustedes dicen, sí, varón, usted tiene razón. Los católicos son una secta. Y el que lo está diciendo es un evangélico. ¿Ah, qué irónico? Y viene el católico y dice, sí, los protestantes son una secta. Pero ellos son una secta mayor. ¿Sí me están entendiendo? ¿Y saben qué es lo más duro de todo esto? Que cuando la palabra de Dios llega y se presenta sencilla como esto, la gente cree que no es suficiente, que se necesita algo más que esto. Yo quiero invitarlos a ustedes a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 18. Dice así. Vamos a leerlo despacio, porque quiero explicar varias cosas aquí. 2 de Timoteo 2:14, por favor. Recuérdales esto. Perdón, un momentico. ¿Recuerdarles qué? ¿Qué les va a recordar? Vamos al versículo 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ojo, ojo a esto, señores. Esfuérzate en la gracia. La gracia es el evangelio. Hechos 20:24. Para dar testimonio del evangelio de su gracia. Hechos 20:24. Y Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿De dónde sacaron ustedes decir que no hay que hacer nada para venir a Cristo? ¿De dónde han sacado ustedes esa idea de que Cristo todo lo hizo? Si Cristo todo lo hizo, entonces ¿por qué hay que esforzarnos? Por favor. ¿De dónde han sacado toda esa falsedad? El calvinismo es una doctrina maquiavélica. El calvinismo es una doctrina diabólica cuando le dicen a la gente que los niños nacen pecadores. Cuando le dicen a la gente que no, es que usted tiene una naturaleza pecaminosa. Ah, qué bien. Cuando le dicen a la gente que no importa que usted esté pecando y pecando y pecando porque Dios lo va a salvar. Entonces explíqueme en este pasaje. Si la gracia no se pierde, ¿por qué hay que esforzarse en ella? Vean el versículo 14, ahora sí. Esto es lo que tiene que enseñar Timoteo. Recuérdales. ¿Qué les recuerda? Que tienen que esforzarse en la gracia del Señor. Eso es lo que tiene que recordarles. Ahora sí, hermano. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovechan. Un momentico aquí. Que no contiendan sobre palabras. ¿A qué palabras se refiere el apóstol aquí? Que no contiendan sobre palabras. Recuerden que los judaizantes estaban queriendo conquistar a los cristianos que tenían que guardar la ley de Moisés y circuncidarse. Pablo llama a eso, dice, no contiendan contra eso, eso no tiene sentido. Ojo a esto. No tiene sentido el que ustedes crean que un niño nace pecador. No hay que contender contra eso, ¿sabe por qué? Porque eso no tiene ningún sentido bíblico. No hay que contender contra esa idea de que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. No, ¿sabe por qué? Porque los mismos que practican esa morbosidad, sencillamente ellos saben que es mentiras, que nosotros no tenemos una naturaleza pecaminosa. Pecamos porque nos gusta pecar. ¿A quién de ustedes le ponen un revólver para que peque?
Siempre pongo el ejemplo del borrachito que... ¿Usted alguna vez ha visto a un borrachito, hermano Marvin, que diga, cochina más fea? Se lo toma y dice, qué rico que sabe. Nadie peca con algo que no le guste. Bájense de esa nube, señores. El borrachito dice, cochinada que me tiene dominado, esta cochinada, no vuelvo a tomar. Y ¡pah! Se lo toma y dice, qué cosa más rica. Ese es el mundo. ¿Y qué es el problema? Que la gente, muchos de ustedes no quieren creer la palabra de Dios. Sigamos, hermanos, por favor. Hasta el 18. Ok. Leo. Repítalo. Ok. Repítalo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentar Despacio. a Dios aprobado. Como ¿Qué? Suave. ¿Por qué procura presentarte ante Dios aprobado? Vamos a analizar un poco este pasaje, hermanos. Procura presentarte. Un momento, que es que se me está quedando sin mi batería, estaba en el... A ver, hermano, ayúdenme ahí. ¿Por qué cree usted que es procura presentarte ante Dios aprobado? ¿Qué es lo que el apóstol quiere decir aquí con esto? Tomando en cuenta lo del versículo 1, ese es el esfuerzo que hay que hacer. Digamos, a veces dice uno, bueno, uno tiene que esforzarse en la palabra de Dios, pero uno cree que el esfuerzo que uno tiene que hacer es lo que uno cree o lo que uno piensa, lo que a uno le satisface. Digamos, a mí me satisface dar testimonios y a mí me satisface andar anunciando que Jesús es maravilloso y yo viera cómo me esfuerzo para que eso pase, pero en realidad aquí es donde podemos ver que no es lo que a mí me agrade exactamente, no es lo que a mí me guste. Procurar algo es no necesariamente hacer algo que a mí me agrade porque me llena los sentidos, sino por eso es que dice aquí, procura con diligencia. Es decir, debemos estar atentos de que no es algo que a mí, aunque no me guste, es el asunto de presentarse a Dios aprobado, es decir, que Dios apruebe lo que uno está haciendo. O sea, que Dios esté de acuerdo, en otras palabras, Exactamente. con lo que usted está haciendo. Pero, ¿por qué? Porque usted no sé si usted ha notado que muchas veces hay gente que dice, varón, ese culto de hoy fue cómo se movió el Señor, qué bien me sentí yo. Sí, qué bien se sintió usted, perfecto. ¿Y usted cree que porque usted se siente bien está haciendo la voluntad de Dios? ¿Usted cree que porque usted va y llora y patalea y brinca y levanta las patas y grita y dice aleluya, ya hace la voluntad de Dios? No, usted se sintió bien. Y el problema es que el culto no es para yo venir a sentirme bien. El culto es para ir y cumplir con los mandamientos de Dios. Hacer lo que Dios ha mandado. Por eso, cuando dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, vamos, para explicar esta palabra, ya volvemos a este pasaje, vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. 1 Tesalonicenses 2:17. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. La palabra procurar va involucrado de deseo, de entusiasmo. Por eso cito este pasaje. Ahora vea en Gálatas 2:10. Es la misma idea que tiene el apóstol. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, del cual también procuré con diligencia hacer. O sea, diligencia con constancia, con entusiasmo, continuidad.
Eso significa esa palabra. Volvamos a nuestro pasaje, porque hay otra palabra que yo quiero que veamos, hermanos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué significa la palabra aprobado aquí? ¿Qué quiso decir el apóstol? El apóstol cuando dice que nos presentemos aprobados para con Dios. Hay un pasaje que me gusta mucho. Está en 1 Corintios 11:19. Para explicar la palabra aprobados. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, los que Dios ha aceptado. ¿Cómo? ¿Cómo es que se hace manifiesto esto? Esto que nosotros hacemos, eso es lo que Pablo está hablando aquí. Por medio de la palabra de Dios se hace manifiesto lo falso o lo verdadero que ustedes practican. Sencillamente, mi estimado hermano, mi estimado amigo, esa es la idea de estar aprobados. Vea otro pasaje, 2 Corintios 10:18. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No es el que dice, hoy tenemos un estadio lleno. Hoy el apóstol Fernando va a hablar. El profeta Fernando. No sean payasos, señores. Qué pena. Son payasos. Respeten a Dios. De verdad, respeten a Dios. Estar aprobado lo que significa es, estamos conscientes de que estamos haciendo lo que Dios ha mandado. Nadie puede pretender decir que ha obedecido a Dios si Dios no está con él. Juan capítulo 15, versículos 3, 4 y 5, lo vamos a leer un momento, hermano. Vamos a leer este pasaje. Vamos a ver de un discípulo que es aprobado, de alguien que es aprobado por Dios. Versículo 3, 4 y 5. Ok. 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ojo, un momentico aquí. Jesús está diciendo que estáis limpios por la palabra. ¿Cuál palabra? Esta palabra es la misma que habló en Juan capítulo 6, versículo 63. La carne para nada aprovecha. Escuchen, las palabras que os he hablado son espíritu y vida. Aquí Jesús está refiriendo a esas palabras, que vea lo que dice. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Pero, ¿cómo permanecemos en su palabra? Ah, es que sí, yo llevo 30 años de ser católico. Yo tengo 30 años de ser evangélico. Yo tengo 30 años de ser bautista. Tengo 30 años de ser metodista, adventista. No. Esos grupos religiosos no tienen que ver nada con la iglesia. Tienen que salir de esas sectas. Tienen que salir de ahí. Permanecer es en su palabra. Dice, si permanecéis verdaderamente en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y vean el versículo 5 ahora. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Déjenme decirles, mis amigos, el que no está agarrado de la palabra de Dios, no puede hacer nada. Por eso, cuando dice 2 Timoteo 2:15, que vamos a volver a él, presentarse como obrero aprobado delante de Dios. Eso es.
Nadie puede aprobar, nadie puede presentarse aprobado ante Dios si no está enseñando lo que es correcto. Y eso, vea cómo lo afirma aquí la palabra, que usa bien la palabra de Dios. Entonces, si ustedes, el termómetro que ustedes tienen para medir su religión se llama la palabra de Dios, no hay otro. Si ustedes sencillamente no agarran la palabra de Dios y sencillamente no miden su práctica religiosa en base a la palabra de Dios, no pretendan estar aprobados por Dios. Y les voy a explicar por qué. Vean el versículo 16. Dice así. El 16. Mas evita, denme un chance, mando, porque se me está quitando aquí una cosa. Para ver, perdón. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Por qué usted tiene que utilizar bien la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios va a evitar las palabrerías, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Y vea el versículo 17. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Oye, ¿es claro o no es clara esta palabra? Esa falsa enseñanza, esa palabra que no es correcta, carcome la garganta, carcome los oídos, carcome todo el ser humano. Y el 18, hermano. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Se da cuenta? Se desvían. ¿Y por qué se desvían? Porque el versículo 15 dice que no utilizan bien la palabra de verdad. Ustedes están desviados porque no utilizan la palabra de verdad como es. Sí, utilizan la Biblia, yo no digo que no, pero no la utilizan. Dice el versículo 15 que procura presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Por eso, la división, la fragmentación, la secta es pecado. Van este otro pasaje, por favor, 2 Timoteo capítulo 2, 33 al 35. Segunda de Timoteo capítulo 2. 23 al 35. Ok, bajando aquí, dice. Ahí. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer. Amén. Un momentito. Eso es muy importante. En el versículo 23, volvamos otra vez al 23, hermano. Yo quiero que todos presten atención a esto. Pablo en el 15 habló de usar bien la palabra de Dios. En el 17 dice que se desvían enseñando falsamente. En el 17 viene y Pablo dice que son como gangrena, que corrompen, carcomen la garganta. Y en el versículo 23 dice que hay que desechar esas cuestiones. ¿Por qué? Porque el versículo 24 nos va a explicar por qué. El siervo de Dios no debe ser contencioso. 24, hermano, me lo sube. Sino amable, apto para enseñar. Apto para enseñar. Apto para enseñar. Porque cuando usted enseña, cuando usted es apto para enseñar, usted usa bien la palabra de Dios. Usted puede corregir con amabilidad. Usted puede evitar la división. ¿Cómo? Cuando le dices por decir algo, si usted, amigo, está orándole a la Virgen María,
Usted tiene que venir a la Biblia y decir, bueno, es que la Biblia no me manda orarle a la Virgen María. Eso es trazar bien la palabra de Dios. Si usted pretende bautizar a su niño que tiene 3 o 4 meses, vaya a Marcos 16, dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Eso es trazar la palabra de Dios. Si usted es de los que piden diezmos y le roban a la gente, si usted es el pastor que desde un púlpito le dice a la gente que ustedes son unos ladrones porque le roban a Dios, porque no le dan el diezmo, vaya a 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacerlo cada primer día de la semana. Eso es trazar bien la palabra de Dios. Ahora ve el versículo 25. Cuando el siervo de Dios es apto para enseñar, ve el versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Corrige. El siervo de Dios corrige ¿con qué? ¿Con su propia enseñanza? No. Corrige con la enseñanza de Dios. ¿Cómo? Enseñando, trazando bien la palabra de Dios. El versículo 15. Y me llama mucho la atención porque en el versículo 24 habla de enseñar. En el versículo 25 nos va a hablar de corregir. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Enseña, corrige a los que se oponen. Por eso es que yo insisto en que ustedes que se oponen a lo que nosotros enseñamos hablemos donde la Biblia habla, calle donde la Biblia calla. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ahora ve el versículo 26. Entonces, termina el versículo 25, hermano. Se corrige para que haya arrepentimiento. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La verdad aquí es el Evangelio. Es la palabra de Dios. Versículo 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Este pasaje me encanta. Me encanta, ¿sabe por qué? Porque dice que escapen del lazo del diablo. ¿Quiénes? ¿Quiénes, señores? Los que no quieren aceptar la enseñanza para corregirse. O sea, el que escucha la enseñanza debe corregirse. Pero cuando usted escucha la enseñanza y no se corrige, está en el lazo de Satanás. O sea que lo más importante, que la Biblia no lo va a justificar a usted el día de mañana. Porque la Biblia dice que usted lo hace por su propia voluntad. Vea el versículo 27, hermano. No hay 27. Sí. Estamos en segunda de no, 25, sí, perdón. No, ahí estamos bien. Okay. Es este punto aquí. Esto quiere decir sencillamente que si usted no sale de la denominación, cualquiera que se llame, usted está voluntariamente en el lazo. No va a poder escapar del lazo de Satanás. Y usted está cautivo voluntariamente. Otro pasaje está en 1 de Pedro, capítulo 2, perdón. 1 de Pedro 2. Capítulo 4. Capítulo 2, versículo 4. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así se enseña con amabilidad la palabra de Dios. Vea el versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto es amabilidad. Esto es no ser contencioso. Ahora ve el versículo 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto es amabilidad. Pero esto es palabra de Dios, señores. Esta es palabra de Dios. Podemos ser amables y demostrar nuestro amor, pero estudiando y escudriñando solo la palabra de Dios.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Quiero leerlo, por favor. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Oiga, es poderoso esto. Dice que porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. No, señores, el Evangelio no son fábulas. Y vea el versículo 17 y el 18. Vamos a leerlo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Vea capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2. Y muchos seguirán sus ilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Yo Porque, quisiera que termine, ¿no? Termina ahí. porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Yo pregunto, ¿qué quiere decir Pedro con todo esto? No es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Amigo, no es lo que sucede realmente hoy en día. Así como hubo profetas falsos en la época de Moisés, en la época antigua, también hay profetas falsos. Hay todo profeta, todo hombre que diga que es profeta hoy en día es falso. Hay falsos maestros, claro que sí. Y hay hoy en día se ha introducido mucha herejía, y por eso muchas veces la gente no quiere creer la palabra. Yo quiero concluir con el versículo 2, hermano, y le doy el pase a usted. Versículo 2. Dice: y muchos seguirán sus disoluciones. Disoluciones. ¿Qué significa esa palabra? Es como, la palabra disolución es como lo que se imaginan, lo que ustedes piensan. Muchos se van a dejar llevar por lo que están haciendo, porque creen que eso es correcto. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermano, perdona que yo sea tan majadero. ¿Me puede repetir otra vez ese versículo? Yo quiero que la gente se aprenda muy bien este versículo hoy. Segunda de Pedro 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Otra traducción que hace esa palabra disolución son lascivias. La palabra lascivia no solamente es en un sentido sexual, sino cuando se tiene una pasión desenfrenada por hacer algo. Una sensualidad, dice la Biblia. Una sensualidad. Ok, sensualidad. Me duele mucho esto. Y déjenme decirle que yo le oro a Dios y le digo: Señor, dame una manera como de tener una varita mágica para que la gente me entienda. Porque, señores,
Vea cómo me lastima cuando muchos de ustedes me escriben y dicen, varón, qué buen tema usted dio ayer. Pero no salen de la secta. Explíqueme eso, hermano Marvin. Yo no, mi mente no me da, o sea, yo no entiendo todavía eso. ¿Cómo es que alguien viene y me escribe y me dice, varón, usted tiene toda la razón? Pero yo tengo toda la razón, no, la palabra de Dios tiene toda la razón. Y siguen metidos ahí en la secta. Explíquenme, por favor, señores. Yo quisiera que alguien de ustedes me explique. Yo no entiendo eso. No lo entiendo, hermano Marvin. Aquí lo dejo a usted. Sí, me acuerdo de un pasaje que había atendido hace tiempo hablando con unas personas. Hace poco salió este que es que apóstol falso Maldonado, apellido Maldonado, anunciando que está dando paños ungidos para todos aquellos que quieran los paños ungidos para que se sanen, ¿verdad? Supuestamente. Entonces yo no iba a decir nada, pero él sacó un pasaje en Hechos diciendo que, hablando cuando Pedro pasaba y, ¿verdad? Y con la sombra curaba y todas estas cosas. Y ya estaba sacando ese pasaje para tener una fuente de autoridad. Yo les dije que no, porque la Biblia no habla así, no habla de ese aspecto ni nada de esto, pero viera que habían varias personas seguidoras de ese hombre y yo saqué este de Pedro, saqué precisamente este pasaje de Pedro para señalar que está escribiendo a ese personaje. Y varias personas de los de ahí me empezaron a decir que se sentían muy tristes porque yo estaba acusando a un ungido de Dios y que ellos declaraban con su boca que toda esta palabra que yo estaba diciendo no iba a lastimarlos o no iba a dañarlos. Y entonces les dije yo, perdone, pero yo no tengo primero ninguna intención de dañar a nadie ni lastimarlo. Ahora, otra cosa, yo no estoy diciendo estas palabras, las dijo Pedro, apóstol de Jesucristo. Y si él las dice, ustedes están diciendo que si esta palabra no entra o no la quieren recibir, pues es lo que leímos más abajo cuando dice que si Dios no perdonó a los antiguos, y como dice Hebreos también, que si la palabra que fue dada en la antigüedad, ¿verdad? Fue dada con poder por medio de los ángeles, y si Dios no perdonó las transgresiones pasadas, la desobediencia pasada con la ley de Moisés, cuán duro es caer en las manos de Dios si nosotros no obedecemos la palabra como está escrito. Qué duro va a ser eso. Entonces, es cierto que el dolor de uno es porque no es que uno quiere hacer que las personas crean lo que uno cree o lo que uno piensa uno quiere andar buscando discípulos. No es eso lo que uno quiere, porque uno es nuestro maestro nada más. Lo que uno quiere es que la persona recapacite, porque si no obedece el evangelio, va a perderse eternamente. Y este Maldonado se va a llevar a mucha gente para el infierno y cuando estén en el infierno van a querer salir de ahí. ¿Y cómo? La pregunta es cómo. Imposible, no pueden salir de ahí. Entonces, ¿qué es lo que busca uno con todo esto? Rescatar a la persona de ir directamente al infierno. Bueno, Así bueno, que mis estimados amigos, que Dios prospere su palabra, que Dios prospere sus almas, porque definitivamente nosotros no podemos hacer más que predicar. Y no nos cansaremos de predicar y predicar y predicar. Y que Dios haga con su palabra lo que Él tenga disponible. Pero sabe, estudie la palabra de Dios. Estudie por su propia cuenta la Biblia. No siga a los hombres. No me siga a mí, no siga a Marvin. No siga a los líderes. Siga a Jesucristo. Que Dios me lo bendiga a todos. Hasta la próxima mañana, si Dios quiere. Dios los bendiga. buenas noches, hasta mañana.